Donde no hay ley, donde no hay conocimiento del bien y el mal, no se le inculpa el pecado. Que van a ser grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Los que reciben a Cristo en la tribulación, la iglesia no está. Y confiesas con tu boca que es el Hijo de Dios y Salvador de tu vida. En ese momento tu nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero y nadie ni nada puede borrarte. ¿Qué tal, IBVMX? ¿Cómo están? Qué increíble estar conectado con ustedes en un viernes. Viernes en la noche estudiando Apocalipsis juntos. Qué más chido, ¿no? Bienvenidos todos ustedes conectados ahorita mismo a la Fe IBVMX, la familia extendida en línea de la IBVMX. Una iglesia increíble, los amo. ¿Y qué les parece? No vamos a esperar, vamos a meternos directo. Déjame repasar un poquito la primera parte que vimos el domingo. En cuanto a la política, hay mucha gente, pues tiene muchas preocupaciones, ¿verdad? Trump y Biden y los demócratas, republicanos, que PRI, PAN, Morena y I'm lover, I'm hater. O sea, hay muchas cosas que aún creyentes se están preocupando, pero les quiero recordar, Dios tiene el control final. Y lo que tienes que entender con respecto a Dios es que su factor es siempre Israel. Todo gira alrededor de Israel. La historia, el misterio de la historia es que todo gira alrededor de Israel. En el Antiguo Testamento vemos que se llevan a cabo todo tipo de derrocamientos políticos y gobiernos para garantizar que Jesús naciera físicamente en Belén de una virgen y ella misma descendiente directa del rey David. Incluso Dios usa al primer emperador romano y a todos debajo de él para garantizarlo. Lo puedes ver en Lucas 2. Jesús, según los planes de José y María, iban a nacer en Nazaret. Pero gracias a Dios, moviendo la historia, el gobierno y reinos, él mueve al emperador romano obligar a todos a regresar a su pueblo para un censo. Entonces tienen que viajar de 6 a 10 días caminando José y María, 9 meses de embarazo para que sea contada en Belén. Y vaya, de coincidencia, se cumple la profecía de que Jesús, el Mesías, naciera en Belén. ¡Wow! Entonces, el resto del capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra la guerra en el cielo para asegurar que nazca el Mesías. Y después de que pierde esa guerra, ahora la única opción para destruir a Dios que tiene el diablo es destruir al pueblo de Dios, Israel. Entonces, pierde la guerra en el espacio contra el arcángel Miguel, es arrojado a tierra y ahora persigue a la mujer encinta, esperando este dragón devorar a su bebé, Jesús, que iba a nacer de Israel. ¿Por qué? Porque si Satanás puede romper la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en ese momento el reino de Dios sería destruido. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios
no son válidas, no se cumplen. Entonces ya ganó el diablo. Y por eso no gana, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Entonces hay un periodo ahora de 7 años de profecía que se está revelando en los versículos 6 al 18 de Apocalipsis, 4 vueltas del mismo suceso, no es cronológico de 6 a 18, 4 diferentes perspectivas del mismo suceso, ¿verdad? La tribulación. Y sobre todo enfocado en la gran tribulación, porque la última mitad de esos 7 años de tribulación, que fue profetizado por Daniel, la semana 70, se llama la gran tribulación. ¿Por qué? Por la intensidad y la actividad a medida que avanza todo. Tanto es así que los ángeles actúan como agentes de Dios después de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es quitada en el rapto. Si vienes de una iglesia que no enseña el rapto, es porque esas son falsas doctrinas de personas que no entienden el dispensacionalismo, cómo se divide la palabra de Dios para entender contexto. Y por eso muchas cosas enseñan mal porque los entienden fuera de su contexto. La iglesia es arrebatada y los ángeles toman el lugar de la iglesia, porque ahora ellos son el enlace entre el cielo y la historia, entre la eternidad y el tiempo. Ahorita lo somos nosotros la iglesia, pero después lo van a hacer los ángeles. Mientras, ahorita tenemos la tesis que ahorita el trabajo de lo angelical es contrarrestar lo demoníaco que busca destruir tu vida. Y tomo esa palabra esperanzadora como tesis porque el capítulo 13 es tan oscuro y parece no ofrecer nada de esperanza. Pero solo recuerda, por cada crucifixión está la resurrección, por cada demonio está un ángel, por cada anticristo está nuestro Señor Jesucristo a favor del creyente. Amén. Amén. Y vamos a repasar de 4 puntos. Punto 1, si estás perdiendo contra el diablo en la guerra espiritual, no es porque él te esté dominando, es por tu ignorancia de la palabra de Dios y por tu desconfianza en lo que dice. O no lo sabes o no lo crees. Por lo tanto, le permites influir en tu pensamiento y engañarte, y eso controla tu comportamiento, ¿verdad? Él no puede anular tu voluntad, pero tú actúas voluntariamente a su manera si no anclas tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones en la palabra de Dios. Porque necesitas de la esperanza de las promesas bíblicas y la práctica de los principios bíblicos para poder vencer el poder del acusador. Solo así. Es la única manera de romper el poder del diablo, del acusador, cuando viene atacando en tu vida. La única manera en que se presentan y se preservan los beneficios a nosotros de la comunión de Dios con nosotros. Y esta es la forma que tanto nosotros como Israel vencemos. Vimos el segundo punto. No vas a derrotar jamás al diablo si no ves todo lo que sucede aquí en la vida espiritual y real como una lucha de vida o muerte. Si tú estás jugando al cristianismo, no, es que mi dolor de cabeza, es que estoy ocupado, y no ves esto como de vida o muerte. No, es que estás exagerando, Scott. O sea, es que, ¿por qué no llegaste a la casa de amistad? Ay, ¿por qué te afanas tanto? ¿Por qué estás detrás de mí? Porque es de vida o muerte. Ah, exageras. Por eso vives derrotado ante el diablo. Por eso el diablo te está haciendo papillas y te gana una y otra vez. Porque tú no crees que es de vida o muerte esta guerra en que nos encontramos. Entonces la fe te da la salvación, pero la confesión te trae liberación. Y por eso de casa amistad en grupo pequeño está importante, porque no hay esa confesión en los domingos, pero en los miércoles y jueves
En grupo pequeño podemos hablar de nuestros asuntos. ¿En qué vamos mal? ¿En qué vamos bien? Ora por mí, estoy batallando en esto. Vimos el punto 3, que es que descubres la realidad de Dios ejercitando tu fe en el contexto de estar abrumado. Es que me siento abrumado, es que no te puedo servir, no voy a participar en la iglesia, no voy a poder hacer cosas porque estoy abrumado. Es precisamente cuando estás en el contexto de estar abrumado, que necesitas, requiere de ejercitar tu fe y descubres quién es Dios en verdad. No lo descubres en tiempo de prosperidad, no lo descubres cuando todo está tranquilo. Y por eso la iglesia laodicense, la última era de la iglesia que representa 1900 hasta el rapto, o sea, nuestros tiempos, por eso somos tibios. Y el último punto que vimos el domingo fue que ya que somos testigos del despido de Dios, la gente ha desechado a Dios. La verdad para nuestros tiempos, estos últimos tiempos, es el evangelio. El evangelio es poder para todo aquel que cree. Es nuestro poder. Lo que hará que IBEBAYEMEX sea una iglesia poderosa es el evangelio. Y eso es lo que nos rescata para contrarrestar el despido y el desecho que está haciendo la gente de Dios. Y no debemos avergonzarnos o tener miedo de hacerlo. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Vamos a entrarle ahora hoy a la segunda parte. ¿Por qué adoran a la bestia? Los encontramos en Apocalipsis 13, adorando a la mismísima bestia. ¿Por qué adorar a la bestia? Déjame darte 8 razones de por qué van a estar adorando a la bestia. Número 1, hay atributos sobrenaturales. Versículo 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte. La primera bestia va a morir, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, el mundo se maravilla cuando se cura su herida fatal. Y por ese sentir sobrenatural, adoran a la bestia. Número 2, hay un atractivo seductor, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Porque ¿quién es como él? Es el espíritu de la era, un líder satánicamente inspirado, pero lo hace espiritual, lo hace maravilloso, poderoso. Tercera razón, hay apoyo de seguridad. Se siente seguros porque ¿quién contra la bestia? Versículo 4 termina diciendo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, ningún ejército puede vencerlo porque es la única superpotencia que queda. Necesitamos la seguridad que viene por alinearnos con él. Es lo que están diciendo en la gran tribulación. Y eso es exactamente lo que hizo Israel en el año 63 antes de Cristo. Terminó con Judea convirtiéndose en una provincia romana 2 años antes del nacimiento de Cristo. Déjame explicar lo que pasó. Israel ganó su independencia y prueba de ello es que existía la fiesta de luces, que aún Jesús mismo observó. Y eso no era una fiesta bajo la ley de Moisés, no era una fiesta ordenada en el Antiguo Testamento, no. Esta es una fiesta inventada en medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es cuando Israel ganó su independencia de los Ptolomeos, los egipcios, y los Seleucidas, los griegos. Y luego, después de pasar un poco de tiempo, empiezan a pelear entre sí y entonces invitan a Roma a entrar. O sea, no querían que los egipcios o los griegos volvieran, así que imitaron a los romanos e Israel se convirtió en una provincia romana tan solo 2 años antes de que naciera Cristo. Para que veas cómo Dios mueve la historia y los reinos y gobiernos para asegurar que naciera Jesús, llegara el Mesías por medio de Israel y bajo el contexto que permitiría que el Mesías fuera crucificado. ¡Wow! Tantos factores que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia y hubiera terminado bien diferente, pero es porque Dios siempre
se fija en Israel. Y todo lo que sucede en la historia, el misterio de la historia, gira alrededor de Israel. Y es exactamente lo que los judíos van a hacer cuando llega el anticristo. Y cuando él, en los primeros 3 años y medio, adquiere poder como hombre de paz, pues vamos a alinearnos con él porque él va a traer paz al Medio Oriente. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué sucede? Pues número 4, cuarta razón, ¿por qué van a adorar a la bestia? Porque existe la aptitud de deificar a Satanás, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y hay una segunda venida de Satanás antes de que haya una segunda venida de Jesús. Porque la serpiente que apareció en el huerto reaparece en la tribulación. Y mientras el misterio de la piedad que Pablo describe como Jesús, que Jesús era Dios con piel, bueno, el misterio de la iniquidad es que el anticristo es Satanás con piel. La quinta razón por la que van a adorar a la bestia es porque existe la autoridad para desafiar la soberanía. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apliquemos esto a nosotros hoy. A blasfemar, lo que busca el diablo es blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo, que aplicado para nosotros hoy sería de la iglesia, y de los que moran en el cielo. Qué interesante que Pablo dice que en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso nos odia y blasfema de la iglesia, de los creyentes y del nombre de Dios. Y él básicamente cumple su nombre. Diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa acusador, calumniador, crítico. ¿Ves? Proferir palabra maliciosa. Cuidado cuando tú eres agente del diablo porque te pones a hablar y criticar a alguien que está en autoridad. Eso es lo que hace el diablo. Sexta razón, existe el antagonismo para destruir a los santos, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Anote, se le permitió. Eso significa que cualquier cosa que el diablo haga, Dios le dio poder. No es que Dios le dijo, haz esto. Él le da permiso para actuar y él es sinvergüenza. Entonces se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, déjame regresar en la historia porque estamos viendo paralelismo, ¿sí? De la primera venida, de nuestros tiempos contemporáneos y la segunda venida. Vemos varias cosas similares aquí. Pues Hitler entró en escena y su número del partido nazi era 55. 55 era su número cuando se unió al partido. Lo que pasa es de que el partido nazi era muy pequeño, pero querían hacerse ver más grande de lo que realmente era. Entonces su número 1 no era 1, era 501. Ellos empezaron a contar desde 500 para hacerlo ver más grande. Entonces el número de Hitler era 55, pero como comenzaron la numeración de 500, era 555, 555. Pero Dios lo detuvo con intervención divina porque era un anticristo, pero no el anticristo 666. ¿Verás? Pero existe esta posibilidad de poder hacer guerra contra los buenos y ganar. Entonces, por eso el mundo pues adora, el mundo ama a los ganadores y van a estar echando porras y estar del lado del más fuerte porque quieren ganar. Pero ahora
el Dios de este mundo, el diablo, se convierte en gobernante del mundo a través del anticristo. Entonces, razón número 7 es que existe la aceptación de deludir o engañar a la civilización. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, déjame explicar esto del libro de la vida del Cordero. Primero hay que entender, cada persona desde Adán y Eva ha nacido en pecado. David lo dijo en el Salmo 51:5, y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la naturaleza pecaminosa que Adán eligió es heredada por todos sus descendientes. Tú y yo nacemos en pecado, nacemos con espíritu muerto por ese pecado. Ahora, hay un libro de la vida, propiedad del Cordero. Y en él está escrito todo aquel que nace, es el libro de la vida. Pero una vez que después de nacer entendemos el bien y el mal y elegimos hacer el mal con ley, ¿qué es ley? Saber el bien y el mal. Y cuando ya tenemos ley y elegimos el mal, voluntariamente se nos inculpa el pecado. En ese momento nuestro nombre es borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque morimos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, cuando nacemos estamos escritos en el libro de la vida. Cuando pecamos ya con conocimiento, saber discernir entre el bien y el mal y elegimos el mal, pues la paga del pecado de hacer el mal, sabiendo que es mal, es la muerte y somos borrados del libro de la vida. Y si alguien no pasa de tener solo vida física a elegir nacer de nuevo en Cristo para tener vida eterna y recibir el sacrificio del Cordero para su propia vida, no verá la vida, sino tendrá la muerte, que en Apocalipsis 20, que vamos a ver un par de meses más adelante, se llama la segunda muerte. Esa es la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y este es nuestro consuelo cuando analizamos cosas como el aborto. ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Tiene discernimiento del bien y el mal? No, no hay ley. Entonces no se le inculpa el pecado. Por lo tanto, permanece en el libro de la vida. ¿Verdad? O la muerte de niños inocentes o de personas con discapacidad mental, donde no hay ley, donde no hay conocimiento del bien y el mal, no se le inculpa el pecado. Y por eso en Romanos habla de que esos nombres que nunca tienen registrado el pecado, lo que causaría que fueran borrados, ellos permanecen en vida. Y esa es la asombrosa eficacia de la cruz. Da vida, trata con el pecado y da vida hasta que cometemos pecado y sabemos el bien y el mal, entonces somos borrados porque la paga del pecado es muerte, pero si tú recibes a Cristo, entonces Él tomó el pecado sobre sí y el justo se hizo injusto para que nosotros, tú y yo, los injustos, fuéramos hechos justicia en Cristo. Dice Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tu nombre, si no crees en él, si no lo recibes, se borra del libro de la vida del Cordero a través de tu propio pecado. Si no te has arrepentido ante Dios para recibir los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz, tú estás perdido. Porque el anticristo obrará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Entonces, no es que Dios elija a algunos a que sean salvos y salta a otros, pero tú optas por no hacerlo a través de tu pecado y rechazando el evangelio. Entonces, cree en Jesús para la vida eterna. Porque la muerte de Jesús aborda el problema del pecado original de Adán y tus pecados personales. ¿Ves? Si crees en Jesús de todo corazón y confiesas con tu boca que es el Hijo de Dios y Salvador de tu vida, en ese momento tu nombre es registrado, es grabado y sellado con el Espíritu Santo en el libro de la vida del Cordero, y nadie ni nada puede borrarte del libro de la vida. Entonces, apúrate en creer, porque existe la autocracia para dominar a los sucios, a los pecadores. Versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que Apocalipsis te da la paciencia y la fe de los santos. Te da nuestra paciencia para creer continua y consistentemente lo que leemos en la Biblia. Por eso hay que creer y así enfrentar nuestra vida de una perspectiva bíblica basada en la fe para tener una vida basada en la fe. Entonces, tenemos que poner atención. ¿A qué debemos poner atención? Esto es lo que debemos observar mientras procesamos esta verdad para nuestros últimos tiempos. Quiero que pongas atención a tres cosas aquí. Tres cosas. Número uno, una devoción descarada que servirá a Satanás. Lo vemos en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, la primera bestia que ya vimos sale del mar, ¿sí? Sale de las naciones gentiles. Pero esta segunda bestia viene de la tierra de Israel, y tiene apariencia del cordero, pero boca de dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces ahora se completa la trinidad impía del dragón y las dos bestias, del diablo, del anticristo y el falso profeta. El Espíritu Santo llama a la gente a adorar al Hijo. Esta segunda bestia llama al mundo a adorar a la primera bestia o el anticristo. El Hijo da gloria al Padre, pues la primera bestia da gloria al dragón, porque Satanás quiere replicar a Dios. Entonces la primera bestia, el anticristo, tiene una herida que lo mata, por lo que el diablo, el dragón, lo resucita de entre los muertos en una falsificación de la resurrección. Y digo falso porque cuando la bestia vuelve es hijo de perdición, que cuando quita la máscara es un descarado que persigue y mata y desata el infierno. Así que pon atención, tenemos que poner atención y tener cuidado con una señal seductora que moverá maravillas. Versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Elías, ¿verdad? Él hizo descender fuego del cielo. No cualquiera lo hacía, era algo que solo era señal de que esto es señal de Dios. Bueno, el anticristo va a ser esa grande señal, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y en ese momento, pues sería científico adorarlo como a Dios. ¿Eh? Eso sería científico. Checa, no puedes negar la realidad de lo que están viendo nuestros ojos.
Si el Senado romano deificaba a los emperadores muertos, seguramente dirán, nosotros deberíamos deificar a aquel que regresa de entre los muertos, caray. ¿Verdad? Así, eso va a ser la lógica. Y por eso, versículo 14, por eso engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y por eso es peligroso estar en iglesias en donde señales milagrosas siempre son cosas que se buscan. Ponen mucho énfasis en una imagen, en una señal, en un sueño, en algo es que yo vi. Están practicando caer engañado ante el mismo anticristo. Porque él engaña a todos con señales. Y este es un momento peligroso porque Jesús mismo dice en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, hagamos diferencia doctrinal. Estoy aplicándolo a nuestros días, pero este es el problema de los que no entienden bien la Biblia. Piensa que Mateo 24 está hablando a nosotros, la iglesia. No entienden que el contexto Mateo 24 es la gran tribulación. La iglesia no va a estar, no vamos a estar cuando estas cosas pasen. Estas son señales en Mateo 24 del fin del siglo, lo que estamos estudiando en Apocalipsis 13. Que van a ser grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Los que reciben a Cristo en la tribulación, la iglesia no está. En Apocalipsis 7 ya vimos, 144,000 testigos van a predicar el evangelio a millones. Y aún aquellos que han creído a Dios y han rechazado a la marca hasta ahora, podrían en este momento ser persuadidos a creer la mentira. Tan increíble va a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque el versículo 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vaya el transhumanismo que encontramos aquí. Encima hablamos de alguien de Guinea Ecuatorial. ¿Te acuerdas de ese transhumanismo? Que cada objeto también tiene espíritu. Bueno, aquí esto va mucho más allá de la inteligencia artificial. Porque esta imagen no solo te ve mirándola, sino que puede detectar si la estás adorando o no. Y si no, te mata. Hello, Alexa. Ella puede escuchar, dar órdenes y hasta saber, ¿verdad? ¡Wow! Cada vez más increíble se pone la cosa. Y sé que esto suena a ciencia ficción, pero eso se debe a que muchos de los temas de la ciencia ficción realmente son adaptaciones de las verdades bíblicas, porque el diablo es el que las usa la ciencia ficción para que no creas la palabra de Dios cuando dice lo que dice, y él está preparando la mente para que cuando sucedan cosas, profecías bíblicas se cumplan, el mundo crea que sea otra cosa de lo que es. Entonces, lo último que debemos de poner atención, mucha atención, es un convenio comprometedor que dominará las divisas. Versículos 16 y 17 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, déjame darte un poco de contexto histórico del pasado. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, se creó con los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Estados Unidos dijo a las naciones
lo que iban a hacer ya que habían salvado a la civilización. Había llegado un nuevo orden mundial. Habrá un nuevo acuerdo de Bretton Woods que va a dar como resultado un reinicio financiero global y va a permitir el control centralizado de todas las economías participantes. Eso es lo que va a suceder. Los mismos que fundaron el FMI y denominaron al dólar americano como moneda única mundial en los mercados crediticios van a hacer eso en un futuro. Ahora, mira, lo que tienes que entender es que el dinero nunca fue algo real, sobre todo porque ya no está ligado a un estándar, ya no está ligado al oro. Hello, criptomonedas. Entonces, lo importante para una economía es el crédito. Hay muchas personas que tienen grandes ingresos y su problema no es administrar su dinero, es administrar el crédito. Y cuando los bancos congelan el crédito, los mercados colapsan y se produce una depresión. Por eso es tan importante en este año 2024 que ustedes, como Dios me dio la convicción en octubre, en la siembra, cuando estuvo Luis, yo necesito aprender a administrar mis finanzas. Deja de decir, es que no sé administrar, nadie me enseñó, pues entonces hay que aprender. Y por eso estoy tomando el taller de esperanza financiera con Obed Robles, un líder de la Iglesia Autista de Acapulco, y voy a pedir que los pastores y los líderes y maestros de la iglesia la tomen y les ofrezco después a ustedes. Y si les interesa, hablen con su maestro de Casa Amistad. Es que no voy a ninguna casa de amistad, entonces habla con tu pastor de campus. Yo quiero salir de deudas, yo quiero aprender a administrar bien mi dinero, yo quiero aprender a poner un presupuesto y a pegarme ahí y planear mi generosidad, planear mi dar a Dios, mi dar a otros, y mis ahorros y aprender a ahorrar. La mayoría no saben ahorrar, no pueden ahorrar porque están fuera de control en sus finanzas. Entonces les ofrecemos como ministerio en 2024 de IBE Vallemex que aprendan a tener paz financiera. Entonces cuando los bancos congelan el crédito, el problema no es el dinero, es el crédito. Los mercados colapsan y se produce una depresión. Entonces la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que no es partidista, hace un poco tiempo atrás publicó las cifras y la deuda federal de Estados Unidos excede el tamaño de toda la economía estadounidense que existe ahorita. Entonces sabemos que tarde que temprano esta burbuja va a estallar y sabemos a qué debemos estar atentos porque, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. 6 en la Biblia es el número vinculado a la humanidad caída, al hombre caído. Y se repite 3 veces. Una trinidad satánica. 600 por el dragón, 60 por la primera bestia, el anticristo, y 6 por la segunda bestia. Pero rechazar su marca es condenarse a muerte, porque su marca es el único pasaporte de inmunidad que existe en su economía en la gran tribulación. Tu mano y tu cabeza le pertenecen al anticristo. Así de mal se pone. No sé ustedes, pero ya por fin terminó el capítulo 13. Pero para concluir, quiero decirles qué hacer para estar listo, ¿ok? Porque vamos a terminar con un sabor positivo, aunque el capítulo no termina así. ¿Qué hacer para prepararse? No para que tú y yo enfrentemos la gran tribulación, porque no vamos a estar. Pero ¿qué hacer? Esto es lo que hacen los santos cuando enfrentan el sufrimiento o las pruebas o ataques de parte del enemigo. ¿Qué hacer? Pues en primer lugar, velar. Y afronta la tragedia con confianza. Cualquiera que sea tu prueba y tragedia, confróntalo con confianza. ¿Cómo? Velando.
Lo que el gran anticristo hará más tarde, los pequeños anticristos ya lo están haciendo en nuestros días. Buscará hacerlo en tu vida, así que velad y sed sobrio. Hay que velar. ¿Cómo velamos? Orando, ayunando, estando en nuestra guardia. Número 2, hay que discernir. Debemos discernir y probar los espíritus. Discernir y probar los espíritus. Cuando ves a alguien que parece demasiado bueno para ser verdad, tú tienes su número. Esto parece, wow, sus señales y grandes palabras de la boca y wow, eso parece demasiado bueno para ser verdad. Entonces, tú tienes sabiduría. Discierne. Ya sabes identificar. Estamos viendo el anticristo revelado porque sabemos identificar a los malos. Entonces aprende a discernir y probar los espíritus. No creas a todo el que dice ser cristiano que realmente lo es, que todo que dice ser pastor realmente es siervo de Dios y que toda denominación o iglesia realmente es de Dios. Hay señales y prodigios que se hacen en el poder del diablo para engañar a la gente a desviarse de la verdad, aún entre los evangélicos. Número 3, debemos ser fieles. Sé fiel y no te dejes marcar. La luz del evangelio está desapareciendo y la oscuridad de las falsas enseñanzas está aumentando. Abundan las doctrinas de los demonios y hay hambre hoy en día en nuestra tierra de oír la palabra del Señor. No dejes que el diablo te mienta acerca de Dios, ni te mienta acerca de ti. No, yo nunca voy a ser, yo no soy bueno para esto, yo nunca voy a ser fiel a Dios, yo nunca la voy a servir, nunca voy a presentar el plan. No creas esas mentiras, recházalo y vive lo que eres en Cristo. Cumple tu visión de vida. Dios te hizo para algo y cumple la razón por la que te creó Dios. Si te creó, te salvó, es para algo. Descúbrelo y hazlo. No dejes que el mundo te diga lo que debes hacer con tu vida. Hazle caso a tu creador que te ama y mandó a su hijo a morir en la cruz por ti. Número 4, hay que perseverar. Defiende a Cristo y deja que Dios controle las circunstancias. Participa plenamente en el ministerio. Porque o estás con Dios o estás en su contra. Y si te constituyes, si eres amigo del mundo, tú te constituyes enemigo de Dios. Entonces recuerda y grábate, cada miembro es su ministro. Y si tú eres miembro de la familia de Dios y eres miembro de la IBMX, tú eres un ministro. Es que quiero tirar algún día a ser ministro. Eres un ministro. Eres un ministro en preparación, pero eres un ministro y te debes de ver así o nunca lo serás y llegarás a ser desobediente. No vas a ser fiel a Dios. La pregunta, o estás ministrando o estás en preparación para hacerlo. ¿Estás siendo fiel al discipulado? ¿Estás aprendiendo a ministrar? Ahora déjame decirles, sin líderes, la visión de la iglesia, nuestra visión de IBMX nunca se va a cumplir. Queremos 4 iglesias satélites para el 2026 en 3 años. Y para eso necesitamos 4 equipos. Queremos 15 casas de amistad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sino tener 15 maestros que pueden enseñar la palabra de Dios. Cuando no lo tomas en serio, estás ayudando al diablo a que el anticristo gane. Vamos, cada ministro debe ser cada miembro, debe ser un ministro y cada ministro es un misionero. ¿Qué es un misionero? Alguien enviado al mundo con el evangelio, ya sea tu colonia u otro continente. ¿Estás volanteando? ¿Estás siendo fiel testigo de Cristo a los perdidos? ¿Estás evangelizando? Déjame darle una comercial también aquí. Tú tienes la oportunidad para servir en nuestros Life Kids. Si deseas marcar la diferencia en las vidas de los niños, que déjame decir, cuando el niño crece, los que más marcaron una diferencia en su vida son los que más ama y recuerda. Y nada como un buen maestro, sobre todo un maestro espiritual. Entonces, si te interesa, pues habla con su Sujei Radía. Ve con ella, regístrate, yo quiero prepararme, enséñame, prepárame, yo quiero en 2024 ser maestro de niños. Número 5, penúltimo, hay que evangelizar.
Sal y aclara el evangelio a los perdidos. Bendito Dios, en esta semana, el miércoles en la Casa Amistad Petrolera, Andy recibió a Cristo. Wow, en su día de cumpleaños físico recibió a Cristo y nació espiritualmente. Así que próximo año va a celebrar 2 cumpleaños en el mismo día. Wow, qué chido. Y si tú no has recibido a Cristo, si tú eres invitado a este mensaje, estás viendo, si tú estás equivocado acerca de Jesús, estás equivocado para la eternidad. Ten mucho cuidado. El espíritu del anticristo es negarle a Jesucristo algo que le pertenece. Si le pertenece adoración, le pertenece la gloria a Él y tú le das la gloria al universo y las gracias al universo y al ser supremo del universo, tú le estás negando a Jesús lo que le pertenece. Ese es el espíritu del anticristo. Ten cuidado. ¿Estás siguiendo el Espíritu de Dios, adorándole y dándole gloria y cediéndole el control de tu vida? ¿O estás siguiendo el Espíritu del Anticristo, negándole esas cosas? No dando la gloria a Él, sino tomando, oh, yo estoy muy acá, mira, yo puedo sacar esto. Hay muchos creyentes fríos que siguen el Espíritu del Anticristo más que el Espíritu Santo, porque no le dan a Dios la gloria. No viven de una forma que adora y le agrada a Dios. Eso es seguir el espíritu del anticristo. Ten mucho cuidado, por eso hay que aclarar el evangelio a los perdidos, evangelizar y por último ser sabios. Y recuerda la ley de sembrar y cosechar. Dios no ha olvidado ninguna injusticia cometida contra sus hijos. Y si estás bajo ataque, estás sufriendo, estás siendo acusado falsamente, déjame decirte, Dios no ha olvidado ninguna injusticia cometida contra sus hijos. Recuerda la ley de siembra y cosecha y tú sé sabio y confía en Él, porque los mártires invisibles serán vistos en el próximo capítulo 14. Amén. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, cada cristiano ora conmigo. Padre, quiero que estas verdades proféticas tengan un impacto presente. Alguien ahorita necesita venir hoy a la cruz y entregarte su vida. Amigo, que no sabes, tú tienes una opción hoy. Puedes elegir el Cordero de Dios. ¿Estás preparado por si murieras hoy o oyeres ahora mismo un toque de trompeta y una voz del cielo que dijera, sube acá? ¿Te vas a quedar? Si mueres hoy, ¿vas a pasar la eternidad en el infierno o el cielo? ¿No sabes? Pues déjame decirte que solo recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida, no se va a registrar tu nombre en el libro de la vida de otra forma. Solo se registra tu nombre en el libro de la vida recibiendo a Cristo. No importa tus obras, tu carácter, tu buen comportamiento. Si tú no estás anotado en ese libro, Jesús va a leer, va a buscar tu nombre, no lo va a encontrar y va a decir, apártate de mí, no te conozco. Y la Biblia dice que aún va a haber gente que dice, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Apártate de mí, obreros malos, no te conozco. Wow. Ay, amigo, Cristo murió en la cruz para pagar tu deuda. Tú no tienes que llevar la carga de tus pecados. Echa tu carga sobre Él. Él fue el Cordero perfecto, inmolado, y fue al infierno 3 días y 3 noches para que tú no tengas que ir. Tienes que aceptar su propiciación en la cruz por tus pecados. Eso simplemente significa que Él pagó por ti y Él quiere ser tu sustitución. Pide que su sangre lave tus injusticias y pecados y malas obras. Ay, pero no me he portado tan mal. Escúchame, amigo. Pecar es fallarle al blanco. Y no importa si le fallas 2 centímetros o 2 kilómetros. Fallar es fallar.
y todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos condenados al infierno, a menos de que recibamos a Cristo como único Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si la muerte es el infierno, la vida eterna es el cielo. Y solamente los que tienen a Jesucristo como su Salvador, morando en su corazón, tienen vida eterna. Entonces, obténlo. Obténla, la vida eterna, pero por obtener a Cristo. Recíbelo. Ora conmigo. Pero tienes que ser sincero y genuino. Dile: Dios, reconozco que soy pecador. He pecado, he hecho lo malo. La paga del pecado es muerte. Y yo no quiero ir al infierno. Entonces en este momento abro mi corazón y te pido, Cristo, entra a mi vida, entra a mi corazón. Mándame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu muerto y dame nueva vida, dame vida eterna. Sálvame, hazme tu hijo. Gracias por morir en la cruz y tomar mi lugar en el infierno, pagar mi deuda. Lo acepto. Y te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Si oraste así, de ese amor por Jesús y su palabra a todos los que conozcamos, hermanos, quédate en la Biblia, comparte el Evangelio y que la gracia y la paz de Dios te acompañe. Y recuerda que eres muy amado. Dios te ama y yo también te he amado. Yo soy el pastor Scott Brown, el pastor